Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva. Hoy es febrero 14 del 2025 y los aguaceros van a llenar los embalses. Eso esperamos. Alicia, ¿en qué país estamos viviendo? Gustavo Petro es el presidente de un país donde aparecen como protagonistas sendos personajes de distintas tiras cómicas. El Papá Pitufo, alias del más grande contrabandista colombiano, abraza al catalán Vendrell, procesado por muchos delitos en su país de origen, amigo muy cercano de la familia Petro Alcocer, asesor del presidente y enredado con Armando Benedetti. El oso Yogi, otro narcotraficante, habla del alcalde Char mientras Petro, en plena crisis ministerial, se va de viaje con la chica Sarabia para Dubái y en una reunión de inteligencia artificial cita una frase de Toy Story. ¿Qué ha pasado esta última semana? Ayer, mientras Gustavo Petro aterrizaba en Doha, en su periplo por los países petroleros, sus más cercanos camaradas del M-19, Oti Patiño y Armando Noboa, así como la senadora Clara López, la misma que se hurgaba las narices en los petrovideos, defendían airadamente el derecho del narcoguerrillero Araña a seguir narcotraficando mientras esté vigente la suspensión de sus múltiples órdenes de captura. Los acontecimientos nos mostraron en qué país vivimos, o sea, un país donde las diversas mafias y la corrupción hace rato tratan de destruir, pero nunca habían estado tan cerca de controlar todo el territorio nacional gracias a la fallida paz total de Gustavo Petro y de sus compañeros exguerrilleros negociando con nuevos narcoguerrilleros. Petro parece no entender que la verdadera paz se hace entre distintos y no entre parecidos. ¿Qué ha pasado después del espectáculo del comentado Consejo de Ministros? Después del tragicómico Consejo de Ministros, los petristas más cercanos al jefe de Estado salen del gabinete y se van a hacer política electoral una vez que al aire Petro les permitió desmarcarse de Armando Benedetti, así hubieran sido muy buenos amigos durante toda la campaña presidencial. Esto, sin lugar a dudas, les dará réditos electorales con sus bases. ¿Cómo se pueden entender la composición de los distintos gabinetes de Petro y sus 46 ministros? Analizando las distintas fases del gobierno que anda dirigido por un señor que no habla con sus ministros, podemos distinguir tres momentos. En la primera fase, le entregó el Ministerio del Interior y de las Comunicaciones al santismo y Roy Barreras, que viene del mismo sector político, manejó el Congreso de la República con la ayuda de tres tecnócratas provenientes del samperismo y del santismo que fueron vitales en la aprobación de la reforma tributaria. La presencia de los tecnócratas que sabían hacer su trabajo y sabían lidiar con los congresistas sin estar ofreciéndoles dinero en efectivo, ocultó la incompetencia de algunos activistas del primer gabinete, como la actual cónsul de Colombia en Londres, o sea, la ministra Carbohidrato. Así hoy estemos padeciendo el incremento en las facturas de gas y los incrementos que se vengan en las facturas de energía. Sin embargo, una vez que usó a los tecnócratas, los despachó sin nunca haber tenido mucho o mayor contacto con ellos. Mejor dicho, los votó. ¿Cómo fue la segunda etapa? En la segunda etapa creyó que con la ayuda de Carlos Ramón González pasaba de hacer acuerdos con los partidos políticos, o sea, con los liberales, los conservadores, la U y el resto de los lentejos, a comprar directamente a los congresistas al detal y en maletas llenas de efectivo recogidas en la Plaza España, o sea, en las inmediaciones de uno de los mayores centros del contrabando del país. Siguió entregándole el Ministerio del Interior al santismo y les conservó el de las TICs,
pero la estrategia de la compra individual de congresistas coordinada desde la Casa de Nariño llevó a Carlos Ramón González, a Luis Fernando Velasco y a Bonillita a los estrados judiciales y por eso trajo a Cristo al gabinete en representación del santismo. Las investigaciones periodísticas siguen destapando la olla podrida de la corrupción del gobierno actual y la incompetencia de un gabinete de activistas o ministros que, al no ser capaces de llevarle la contraria al jefe, declaran monumento nacional el sombrero de Pizarro o el adefesio de Puerto Rellena en Cali. Mientras tanto, la ciudadanía es consciente de la violación de topes electorales y está cansada de los escándalos de corrupción, del deterioro del sistema de salud y clama por un juicio político que Petro quiere a toda costa impedir y por eso lleva meses hablando del golpe parlamentario. ¿Por qué reaparece con tanta fuerza Benedetti en esta última etapa? Como Gustavo Petro es consciente de las consecuencias de la violación de los topes electorales, se ve obligado a traer a Benedetti para tratar de impedir que el juicio político prospere en el Congreso de la República. Con Benedetti a su derecha o a su izquierda, no necesita siquiera de un ministro del Interior santista, sino que se da el lujo de reemplazar a una ministra eficiente para su gobierno, perteneciente a un partido comunista legal en Colombia, por otro exguerrillero imputado en la fiscalía por delitos de corrupción y que no todos los bogotanos sabemos si fue una ficha clave en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. ¿Quién sabe si en Planeación Nacional reemplace al señor que no se le dan las matemáticas por uno al que no se le dé la comprensión de lectura? Esperemos a ver cómo completa su gabinete, pero con el nombramiento de Antonio Sanguino y las declaraciones de los exguerrilleros que están manejando los procesos de entrega del territorio a los narcoguerrilleros, tenemos que entender que esto todos los días puede estar peor. Que la luz nos acompañe.